Ok. Ok. Sí, bueno, bienvenidos. Esto es Cápsulas Gerenciales Dosis Doble, una hermosa y esperamos muy entretenida evolución del programa que inicié llamado Cápsulas Gerenciales. Mi nombre es Fernando Nava. Yo inicié Cápsulas Gerenciales en el 2017, hace casi exactamente 3 años, con la idea de brindar conocimientos de gerencia y de autocrecimiento y de marketing en español. Pues me di cuenta que como emigrante latino conocía mucha gente que era muy trabajadora, que se esforzaba mucho y que sin embargo parecía que no estaba recibiendo algunas herramientas que podían hacer su negocio y su vida mucho más próspera. Y luego me di cuenta que el problema era que casi toda esa información estaba en inglés y no solo era un problema de no entender la lengua, sino que el inglés, como yo le he dicho a varias personas, no era la lengua de su alma. Entonces era muy difícil adquirir esos conocimientos y esas herramientas que, en mi impresión, podían ayudar mucho a empresarios latinos como yo a crecer. Ese programa inició hace 3 años, son 5 cápsulas a la semana, de más o menos entre 3 y 5 minutos. Y pues este año, por una cosa que en inglés se llama serendipity, una casualidad, a mi gran amigo desde el colegio, Augusto Pinot, que es un coach, un escritor y una persona que admiro mucho y que tiene una hermosa familia y una hermosa carrera y una sabiduría que él trata de enmascarar en chistes, pero que está ahí. Y Augusto me contacta vía LinkedIn y le gusta el proyecto y aquí estamos los dos ahora tratando de llevar información valiosa y todo lo que podamos hacer para ayudar a nuestros amigos latinos, emigrantes o no. Buenas noches, Augusto, y bienvenido. Gracias. Así como tú dices, para mí fue un proyecto muy interesante. Te había visto anteriormente con las cápsulas gerenciales y como tú dices, sucedió este año. Yo vivo aquí en Estados Unidos, vivo en New Jersey en este momento. Emigré en el año 2000 y me he dedicado, empecé mi carrera yo soy de Derecho, soy abogado en Venezuela. De ahí procedí a hacer una maestría y con el tiempo fui de ventas y de ventas fui a coaching. Tengo a los 9 años ayudando a diferentes tipos de empresas y de empresarios, ¿no? Obviamente algunos que hablan en español. Hace 8 años publiqué un libro que se llama 25 consejos de productividad y que fue una de las cosas que me inició en el mundo del coaching a tiempo completo, ¿no? Y me ha permitido ayudar mucha gente, me ha permitido inclusive escribir otros libros. Tuve la fortuna de uno de los otros libros que se llama 25 cosas que me enseñó la experiencia. Resultó ser, por casualidad, un libro que fue lectura obligada en una universidad en México, en la Universidad del Tecnológico de Monterrey. Lo cual fue algo bien interesante. Simplemente empecé a notar que de repente se vendía el libro en México, no sabía por qué, hasta que logré descubrirlo. Pero me ha permitido ayudar mucha gente. Y una de las cosas más interesantes de este proyecto fue poder ayudar a esa gente que habla español, pero que, como dice Fernando, el inglés no es el idioma de su alma, ¿no? Yo trabajo con ambos, ¿no? Hablan inglés o hablan en español, pero realmente me encanta la idea de poder dejar algo a la gente que habla español, a la gente que con los años quiere evolucionar y quiere crear su negocio y el español es el idioma del alma. Sí, es correcto. Ahí, yo recuerdo que cuando yo me mudo aquí a Bonaire, en el Caribe holandés, me contratan en una empresa porque era una empresa aquí en el Caribe, los dueños eran holandeses, la empresa estaba en Ecuador, en Galápagos, y bueno, ellos querían que yo les ayudara a comunicarse con esta empresa, pero no era solamente
el asunto del idioma, sino que también era la parte cultural. Y hay muchas cosas que van ocurriendo. Por ejemplo, los holandeses son muy, muy puntuales. Y los latinos tenemos un concepto más elástico del tiempo. Entonces yo tenía que explicarles a veces que después de 15 minutos no había empezado la reunión. No era que no había reunión, sino que estábamos en el rango normal. A su vez yo aprendí de ellos. Ellos me enseñaron a mí que cuando en Latinoamérica muchas veces te dicen mañana, no significa mañana, solo significa hoy no. Hoy no. Pero en esas, como dice, creo que es Ryan Holiday, el obstáculo es la vía, the obstacle is the way. En esas, digamos, diferencias comunicacionales, me di cuenta de que sí, ahí hay un nicho. No es solamente cuestión de traducir el idioma, es también a veces traducir la cultura, es traducir más allá de las palabras lo que de verdad se está diciendo. Es mucho más. Yo tuve la oportunidad, cuando empecé mi carrera en ventas, de trabajar con software hacia Latinoamérica, y yo decía que era muy interesante porque yo empezaba mi día hablando en argentino y terminaba mi día hablando en mexicano, ¿no? Y todo por medio. Y el lenguaje, la sutileza, las diferencias culturales, las diferencias de negocios entre un país, inclusive dentro de los países de las distintas ciudades, lo hacía algo realmente interesante, ¿no? Y entrenar o enseñar a mis jefes americanos a ir a hacer negocio en Latinoamérica. Y un cuento que siempre me río, un jefe, fuimos a un negocio en Panamá y le digo, no puedes hablar del negocio. ¿Cómo que no? Yo estoy pagando boletos de avión, hoteles, no puedes hablar del negocio. Y para él fue algo muy difícil de lograr, ¿no? Logramos, cerramos el contrato y todo, pero para él siempre fue un cuento. Años después contaba, y yo tuve que ir, pagar 2 boletos de avión, hoteles, ir a jugar golf, y no podía hablar del negocio. Y no hablar del negocio. Y no No, y es hablamos del muy... negocio. Y en el caso del inglés, digamos que es más fácil de aprender. Por eso mi impresión era que varias de las personas que yo conocía que no estaban accediendo a cosas que están en YouTube gratis, como Jim Rohn, como Zig Ziglar, por decirte alguno de los clásicos, Tony Robbins, no era una cosa de no entender inglés. También sentía que había cierto, digamos, reconcomio psicológico con el idioma, porque en el caso de muchos de los latinos, incluso los latinos que emigramos voluntariamente, siempre hubo un componente de, lamentablemente, mi país, sea cual sea mi país de origen, no parece estarme dando la posibilidad de crecer que yo quiero para mí y para mi familia. Es decir, por más que sea voluntario, hay una sensación de, oye, me tuve que ir. Y cuando empiezas a vivir en otro idioma, es muy fácil ponerle, digamos, una etiqueta a ese idioma, que ese es el idioma de tener que irte de tu hogar, de tu tierra, de tu país. Es una reacción, creo que es común, es parte del shock cultural. El problema con eso es que después a la gente le cuesta adquirir herramientas válidas, emocionales de crecimiento, que puedas reflexionar y entenderlas, no tareas, no tácticas, sino cosas que te cambien por dentro en otro idioma. Bueno, yo hice una consultoría con una compañía muy grande en Indianápolis, que estaban interesados en expandir el mercado latino. Y mi problema era lo que yo les decía, no es que el cliente que ustedes están buscando no hable inglés, el cliente habla inglés. El problema es que el cliente no se siente cómodo haciendo negocio en inglés. Claro. ¿Okay? Era una compañía particular, pero y nunca lograron, a pesar de que hicimos el proyecto y todo, al final ellos decidieron eliminar el proyecto, inclusive llegaron al punto de eliminar los contratos en español porque la directiva de la compañía no lograba entender la diferencia. Pero si hablan inglés, ¿por qué tenemos que hacerlo en español? O sea, porque culturalmente
ellos no tienen, hablan el idioma, pueden, pero la negociación va a pasar en español, nunca va a pasar en inglés. Es que, y yo lo entiendo porque probablemente la gente de esa directiva no emigró. Nunca estuvo Correcto, en el era lado, era una directiva americana, sin duda alguna. nunca estuvo en el lado que es muy común. Yo cuando emigré, yo vivo entre holandeses. Al principio el choque cultural fue muy grande. Y después de unos meses entendí, no es que hayan buenos o malos, son simplemente dos sistemas operativos distintos. Como Correcto. decir Android y Apple en los celulares. Entonces después me di cuenta, ya va, no hay ni bueno ni malo. Hay cosas que me molestan porque no cuadran como sistema operativo, pero lo que puedo hacer es que alterno mi sistema operativo según con quien esté hablando y nos comunicamos de lo mejor. Incluso si no es en holandés, que todavía no lo domino. Pero es eso, digamos que es una especie de sistema operativo que va más allá de las palabras, y eso que dijiste tú, no se sienten, no hay, porque eso es lo que se olvida, la parte de sentimiento. Sobre todo en Estados Unidos sucede mucho que el americano no tiene sentimiento al hacer negocios. Él puede hacer negocios sin conocerte por vía email y estar muy bien el resto de su vida. Y en cambio, el latino necesita esa conexión, necesita saber quién es la persona, confiar en la persona, esa relación para poderlo hacer, ¿no? Yo digo mucho que lo que yo me dedico y en lo que yo me gano la vida es enseñando a la gente principios, consejos y hábitos de negocio y cómo utilizar la tecnología para apoyarlo. Y parte de eso es entender cómo interactúas con las distintas culturas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar con la cultura asiática, tuve la oportunidad de trabajar obviamente con latinos, tuve la oportunidad de trabajar con americanos. Y por ejemplo, cuando tú llegas con los asiáticos es muy interesante, porque el asiático, digamos, de mayor rango en la mesa, elige la comida, paga la cuenta, ¿ok? Y toda la reverencia va alrededor de eso. Y si tú no Claro. entiendes esos detalles, acabas el negocio, pero no lo puedes hacer. Y lo mismo sucede con el mercado nuestro, con el mercado latino. Y así como el americano tiene que entender el latino, en el caso mío, ¿ok? También nosotros como latinos tenemos que entender cómo ellos funcionan para poder hacer mejor negocio independientemente del idioma. Y Y claro, entender y de la cuáles cultura. son las cosas que ellos entienden y de la cultura. Yo siempre cuento un cuento cuando yo escribí este libro y lo tradujimos. Este libro tiene una parte que habla que el loro viejo no aprende a hablar, ¿no? Y yo lo traduje literalmente al inglés y el editor me escribía, eso no tiene ningún sentido. Y es cierto, eso no tiene ningún sentido en inglés. Tuvimos que utilizar All el perro no dogs, aprende, all all dogs. dogs don't learn new tricks. Sí. Correcto. Pudo ser peor. Sí, Tengo sí. una amiga en Twitter que dice que el otro día llegó una colega, llegó ronca al trabajo y ella le dijo, te tragaste un hombre, pero se lo dijo en inglés. Y yo soy a la y la mujer la mira así como, perdón. Y él dice, no, bueno, que en mi país decimos que cuando estás ronco es que tienes un hombre por dentro que está hablando a través de ti. Y la mujer la volvió a mirar como, perdón. Sí, Ahí, ¿recuerdas que te conté la primera semana? La semana que viene voy a dar unas breves charlas a latinos chamos de entre 10 y 16 años que acaban de emigrar hace poco a Bonaire. Y esta fundación que enseña holandés les está tratando de que se emocionen al respecto de aprender el holandés. Y mientras pensaba las cosas que decir, una de las alegorías que siempre se me viene a mí como emigrante es Superman. Y es, bueno, aquí lo tengo puesto. Y los poderes de Superman venían de que él era un emigrante, él era un extranjero. Claro, él, digamos, cuando era Clark Kent andaba con la gente de la Tierra y operaba en los términos de la Tierra, pero sus superpoderes venían precisamente de poder operar en dos maneras distintas, como terrícola, pero también como Superman, como persona de Krypton. correcto. Y quizás esa es una de las cosas que yo quisiera, tanto aquí en Dosis Doble como en las cápsulas, es
recordar una y otra vez, no es cuestión de cultura correcta o cultura incorrecta, no es cuestión de yo soy el latino y yo tengo razón y ellos son británicos o alemanes o asiáticos y por eso ellos son malos o lentos o aburridos, lo que sea. No, no tiene nada que ver con correcto o incorrecto. Tiene que ver con diferencias culturales y en la medida que las despojemos, que le quitemos toda la parte negativa, etcétera, podemos crecer como personas y podemos tener negocios más exitosos. Así es. Y al final, ¿qué mejor que eso? Yo muchas veces le digo a mis clientes exactamente eso. Tú tienes que entender que tú tienes una gran ventaja, un superpoder en tus manos, que es el poder de la adaptación. Ya te adaptaste una vez cuando saliste de tu cultura, de tu país, llegaste a este nuevo país, aprendiste un nuevo idioma, aprendiste una nueva cultura, una nueva manera de comer. No importa a dónde vayas, vas de Venezuela a Colombia, vas a México, vas a Panamá. O sea, Nueva geografía, nueva gastronomía, nueva manera de entender el tiempo, nueva manera de entender que la palabra no. Correcto. Que para un latino que le digan no de frente es devastador, pero en muchas culturas el no simplemente es una manera de ahorrar tiempo. Hey, ¿quieres ir a mi casa este fin de semana a ver el juego? No. Correcto. Yo recuerdo recién mudado aquí, alguien me invitó para Thanksgiving, ¿ok? No cualquier evento. Y yo le dije, no puedo porque tengo una invitación previa, lo cual en Venezuela hubiera sido una cosa terrible, ¿ok? Porque te hubieran dicho, cancélale al otro, ¿cómo es posible? Prefieres a este más que al otro. Tú los quieres a ellos más que a mí. Correcto. Y en cambio el americano me vio y me dijo, para mi familia es muy importante que tú vengas. Entonces hablé con mi mamá y vamos a celebrar Thanksgiving en vez del jueves, el sábado. Y para él fue algo totalmente normal y para mí fue un choque cultural todavía más grande porque entonces ahora me sentía terrible de pensar que ellos habían cambiado su día de Thanksgiving para que el latino fuera. Claro. No, pero es eso, es de verdad, como dices tú, y cuando hablas de la gran fortaleza, el superpoder que es la adaptación, yendo hacia atrás, hacia la teoría de la evolución de Darwin, mucha gente habla de que no es que es el animal más fuerte el que sobrevive, pero no, el texto decía, es el animal que se adapta mejor el que sobrevive, porque la fuerza per se no necesariamente siempre te ayuda. Es como yo le decía a alguien, bueno, tener una camioneta como recurso, ¿eso es bueno o malo? Bueno, depende para dónde vayas, porque si quieres venir manejando acá a la isla, no le veo mucha fortaleza a eso. Pero inclusive, fíjate que en estos meses difíciles de COVID-19, okay, hemos visto exactamente eso. No es el más fuerte ni el que tiene más recursos, sino el que ha tenido la capacidad de adaptarse mejor a las nuevas condiciones. Y mientras mejor te puedes adaptar y te sigues adaptando, mejor te ha ido emocional, físicamente, laboralmente, etcétera. Pero fíjate que es muy importante lo que tocas de la adaptación. Hablábamos de la adaptación de una persona que migra. Pero la realidad, especialmente en el mundo de los negocios, a la velocidad que vamos, es que todo está cambiando todo el tiempo. Si uno pudo adaptarse porque migró, ya tienes precisamente la posibilidad también de adaptarte a los cambios que te tira encima la empresa, digamos, el mundo empresarial, la industria. Y a veces no solo adaptarte, sino ser de los que van de primero. Porque ya lo has hecho una y otra vez en toda tu vida. Sin ir más lejos, este es un excelente ejemplo. Cuando yo empecé a vender en Latinoamérica, las llamadas eran costosas, la inversión para la compañía era costosa, había Webex estaba empezando como plataforma y la gente le tenía mucho miedo. Porque no se entendía bien cómo funcionaba la plataforma. No solamente eso, cuando por fin lograba convencer al cliente de que instalara Webex para poder ver su computadora, ¿okay? Cada movimiento de mouse tomaba minutos porque el cliente tenía dial-up y no una red rápida, una cosa terrible. Y hoy en día, en cambio, esto se convierte en el día a día. Mis hijos hablan con sus abuelos por FaceTime y para ellos eso es lo normal. Para uno Claro. a lo mejor no, pero para ellos eso es lo normal. Y lo mismo pasa con el negocio. Yo
yo tengo un libro que se llama iPad Only, es que se publicó en el 2013, fue el primer libro que se publicó, el primer bestseller que tuvo Amazon en materia del iPad. Y cuando nosotros lo hicimos, lo hice con un buen amigo, se llama Michael Slinsky, tiene una plataforma que se llama Nosby, y él estaba en España y yo estaba en Estados Unidos. Y era una cosa que se podía hacer. O en este momento estoy participando en otro proyecto que se llama 25 consejos para crecer tu pyme con una persona distinta, ¿ok? Pero es interesantísimo ver, porque esta persona también está en España, qué fácil o cómo ha mejorado la tecnología para la participación, que cuando lo hacíamos en el 2013 se podía, pero era complejo, era por medio de archivos de texto y había que mandar mensajes, voy a meterme en el archivo, no me lo modifiques. ¿Okay? Y hoy en día, en cambio, con Google Docs es en vivo y él modifica y yo modifico y no pasa nada. No, correcto, correcto. La interconexión cada vez más hace que las distancias, lo que sea, con la manera en que se han abaratado y facilitado las comunicaciones de lado a lado, aquí estamos. Tú estás en New Jersey, yo estoy en Bonaire. Yo soy un maracucho que emigró a Bonaire y tú eres un caraqueño que emigró a Estados Unidos. Por pura casualidad estamos en la misma zona horaria, pero ya ni siquiera eso es un problema. No, no, para nada. Y yo, y una vez más, creo que como emigrante uno se aprende a adaptar. Y yo quisiera que los emigrantes latinos que nos escuchan de verdad se feliciten a sí mismos. Porque la adaptación significa de una u otra manera hacer un upgrade, pero cuando tú haces un upgrade de una versión a otra, la versión vieja murió. Y eso tiene toda una connotación de duelo y todo lo demás. Entonces, para mí a veces es, si ya lograste eso, que es probablemente uno de los retos más difíciles que has vivido en tu vida, bueno, si ya tienes esa capacidad, síguela usando. Correcto. O sea, Superman no utiliza, por utilizar el mismo símil que tú utilizaste, el mismo superhéroe, Superman no dejó de usar el poder cuando no necesitaba, siempre lo tenía ahí para seguir, para cuadrar lo siguiente y para volverlo a usar. correcto, correcto. Bueno, creo que con esto tenemos una buena introducción para la primera cápsula dosis doble. Porque habíamos hablado que eran más o menos 15 a 20 minutos, ya estamos en 22, creo que estamos bien. Correcto. Para nuestro público. Vamos a hacer la próxima por la misma bateadora, el mismo baticanal. Ya cambió de superhéroe, se suponía que tenía que ser en Batman. Pero es que, bueno, sí, pero es que Superman no tenía reloj. Superman no tenía reloj porque él podía volar a la velocidad supersónica, no tenía problema. Batman tenía otro issue, pero de cualquier modo, cápsulas gerenciales, la doble dosis va a salir los jueves en vivo en Facebook a las 8:30 de la noche, hora de Bonaire, hora de Nueva York, y la idea es, vamos a tratar de mantenerlo en 15 o 20 minutos. No hacemos muchas promesas porque Fernando y yo tenemos la capacidad de poder hablar casi de manera limitada, pero queremos darle las gracias a los que nos vieron en vivo hoy y mientras hacemos el show en vivo pueden hacer preguntas y si lo escucharon después, pongan las preguntas que Fernando o yo, los dos, con mucho gusto se las podemos contestar. Y de vuelta, nuestra idea de este proyecto es poder dar herramientas a esa gente que, como dice Fernando, el español es el idioma que tiene en el alma. Y para incluso, como dices, exactamente, es para dar herramientas, así que si quieren proponer temas, bienvenidos. Personalmente creo que la semana que viene deberíamos hablar, podemos aprovechar que estamos hablando de atención al cliente. La semana que viene en las cápsulas gerenciales podemos usar el mismo tema aquí en dosis doble. Excelente. Y eso es un tema donde muchas veces encuentras, básicamente, la buena atención al cliente, entre otras cosas, depende de que tú entiendas los elementos culturales del cliente. Porque una buena atención no es la misma para dos culturas distintas. Así es. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Claro que sí. Hasta el próximo jueves.